Hola amigos, bienvenidos a La Mesa de Enterarse, el programa en el que discutimos y debatimos todos los temas que hemos investigado en enterarse.com. Estoy aquí con Bárbara Galetti. Hola, Bárbara, Renan. ¿cómo estás? Con Araceli Pinto. Araceli, ¿Qué ¿qué tal? Y ahora voy a presentar a algo que hemos llamado la voz de Arquímedes 2000. Arquímedes, ¿cómo estás? Hola Ronan, ¿cómo están? Y el rol de Arquímedes es básicamente hacer todo el fact-checking a la información que les demos a ustedes hoy para poder tener todos los datos más corroborados posible. Y el tema del que vamos a discutir hoy día es la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿De qué se trata esta palabra de la que todos hemos escuchado mucho? Vamos a abrir con Bárbara Galetti. ¿Qué puedes decir sobre la democracia? ¿Qué es? Bueno, si vemos el origen de la palabra, la etimología de la palabra, podemos decir que es el poder en manos del pueblo. ¿Demos? ¿No? ¿Qué es pueblo? Demos y kratos en griego, que corresponden a efectivamente poder y pueblo. Entonces, digamos que podemos hablar del gobierno o el poder o la toma de decisiones en manos de los que son considerados ciudadanos, ¿no? O sea, estamos hablando básicamente de un sistema de gobierno, Araceli. Sí, de un sistema de gobierno que, digamos, no concentra el poder. Igual creo que en algún momento hablaremos de cómo ha ido evolucionando, pero la idea era que la decisión esté en más manos y que no se concentre, digamos, en una sola persona. Ahora, para seguir la discusión, lo que voy a hacer es sacar uno de los papelitos que vemos aquí. Voy a sacar primero. Vamos a ver qué número nos sale ahora. Es el número 6, en números romanos, que más o menos va con el tema de hoy día. Arquímedes, ¿cuál es la pregunta? La pregunta número 6 es ¿cómo ha evolucionado la democracia en el tiempo? ¿Cuál es su origen? Bueno, parece que Araceli leyó el futuro. Araceli. Pasa más seguido de lo que tú crees. Sí. Bueno, vamos. ¿Cómo ha evolucionado la democracia? O sea, Desde sus orígenes. Claro, digamos, creo que hay varias formas de entender el origen también, porque obviamente la primera vez que la gente pensó en vamos a ver qué pensamos todos sobre un tema no fue en Atenas, pero digamos creo que hay un consenso histórico en que el origen de la democracia, tal vez no como la entendemos hoy, pero lo más cercano a una estructura democrática. El nacimiento del concepto. Está, claro, cuando ya está puesto en, digamos, en un pensamiento un poco más complejo, es Claro. en Atenas, pero acá también tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Porque la democracia ateniense es una democracia bastante distinta, es una democracia donde no todos tienen derechos, digamos, sino todos forman parte del gobierno, sino lo que decía Bárbara, ¿no? Los ciudadanos, y lo que ha ido evolucionando, además de las estructuras democráticas, es el concepto de ciudadanía, ¿no? En algún momento en Grecia solo los padres de las familias, y por eso nos rayamos un poco con el tema de los romanos, porque los pater familia en Roma también son los que toman las decisiones. Por ejemplo, los extranjeros Claro. no podían ser parte del gobierno de la polis, y no importaba si eras un extranjero que había vivido ahí como 5 generaciones, tenías que haber nacido en la polis. Entonces, Claro. el concepto a cómo lo entendemos hoy claramente ha evolucionado un montón. Claro, la esencia era la misma, digamos, era que la gente, las personas, eran las que tomaban las decisiones políticas de la región o la nación donde estaban viviendo, quizás en un concepto mucho más antiguo. Que hay que entender ahí la nación como la polis, la Exacto, ciudad, pero no todo Grecia. Exactamente. Hablar de la democracia griega es complicado porque Sí. cada polis tenía un sistema un poco diferente, entonces creo que ahí hay que ser un poco más específicos. Claro, entonces, ¿cuál es la diferencia de ese concepto con el que tenemos hoy, señorita Bárbara? Es que podríamos decir que el concepto ha cambiado en diversas maneras, ¿no? Desde cómo ha evolucionado el demos, quiénes son considerados los ciudadanos, la idea del voto universal en una democracia moderna, y también podemos ver una evolución de la democracia en sí, de una democracia directa a una democracia representativa, a no tomar las decisiones directamente, sino escoger a personas que creen que nosotros creemos que pueden tomar las decisiones correctas por nosotros, no que hagan lo que a nosotros nos da la gana, que es algo que suele confundirse. Hay varios ámbitos en los que la democracia ha evolucionado. De hecho, en uno de los videos que pueden revisar en enterarse.com y en nuestro canal de YouTube, y de los documentales que pueden ver en Canal J también, hablamos justo de esta evolución del concepto de ciudadanía y terminamos hablando de qué es hoy una democracia moderna, y como veremos más adelante seguro en la discusión, porque ya es un tema súper amplio también, es todos los derechos que hoy implica
una democracia para que la llamemos democracia y que si no se respetan, se rompe el sistema por completo. Ya no es solo cuestión de participar de las decisiones o no, ¿no? Claro. Sí. Como dijo Bárbara, tenemos un video acerca del origen de la democracia que podemos poner un pedacito ahora. Para los griegos, la unidad bajo la cual se aplicó la democracia fue la polis o la ciudad-estado, comenzando en Atenas. Así, establecieron 3 instituciones principales: el Consejo de 500, que representaba el gobierno a tiempo completo en Atenas y cambiaba cada año, la Asamblea, donde los ciudadanos acudían a votar, y las Cortes Populares. Bueno, ahora que hemos visto un pedacito de ese video, vamos a seguir con la discusión. Acuérdense que pueden ver ese video completo en YouTube y en enterarse.com. Entonces, la idea esencial de democracia ha cambiado en el sentido de que primero era unos pocos los que tomaban las decisiones, como decía Araceli, y hoy la democracia es mucho más global. Ahí Arquímedes tiene un dato que darnos. Archie. Sí, de acuerdo a información de Our World Data, un proyecto de investigadores de la Universidad de Oxford, mientras que actualmente casi todos los países, el 100% de los ciudadanos adultos tiene derecho al voto, en 1950, por ejemplo, en América del Sur, solamente el 100% de los ciudadanos tenía derecho al voto, o de los adultos, en Venezuela, Surinam y Argentina, en los demás países no. Claro, entonces podemos ver que hoy el concepto es muchísimo más global, incluye a todos los ciudadanos sin importar la raza, sin importar el sexo, porque eso es algo que también ha cambiado. Antes las mujeres no podían votar, y el concepto de ciudadanía también es muy, muy diferente. ¿A qué se debe este cambio? Y por qué es que hoy día tenemos un concepto mucho más global de democracia? Araceli, ¿qué crees? Yo creo que justo va para el otro lado de la etimología de democracia, que es el kratos, que es el poder. Digamos que antes las autoridades concentraban mucho más poder, entonces ellos podían decidir, digamos, quiénes tenían derechos y qué no. Y a través del paso de la historia, el poder se ha ido repartiendo cada vez más entre las personas, hasta un punto en el que se reconoce que las mujeres, las personas de otras razas, los extranjeros pueden adquirir ciudadanía. Entonces, el concepto de poder se abre tanto cambiado, claro. y se limita el poder político tanto Sí. que el concepto de ciudadanía casi por default comienza a crecer. Ahora, sostén esa idea para cuando regresemos de la pausa. Tenemos que ir a un corte comercial y regresamos en breves. Muy bien, estamos de vuelta en la mesa de enterarse. Estamos hablando acerca de la democracia y hablamos acerca de cómo se ha desarrollado a través de los años. Araceli estaba haciendo un punto sobre cómo ha cambiado el poder. Pues quizás ahí puedes recapitular un poquito. Sí, o sea, lo que decía es que a veces cuando hablamos de democracia nos concentramos mucho en cómo ha crecido o ha cambiado el concepto de ciudadanía, que se ha expandido, pero el concepto de poder ha cambiado un montón también. O sea, antes las personas que, digamos, eran los gobernantes, si quieres, o los reyes, concentraban un montón de poder, y el paso de la historia ha hecho que el poder se vaya, digamos, diluyendo entre distintas estructuras. La democracia es parte de eso, ¿no? Es Claro. tener diferentes estructuras hasta que llegamos, digamos, a la democracia entendida como hoy como contrapesos a los poderes políticos. Entonces, también ha habido un cambio bastante drástico en cómo se entiende el poder político en la Parte historia. de la esencia de la democracia creo que es la no arbitrariedad de las decisiones, ¿no? Y esto puede lograrse a través de diferentes mecanismos, desde la votación hasta el control de pesos y contrapesos entre los poderes en el Estado, para que nadie nunca pueda hacer lo que le dé la gana. Claro, justamente parte de la idea de que el poder concentrado en una sola persona o en una sola institución sin ningún control Es es problemático. peligroso. Es peligroso. No necesariamente va a ser malo, pero es peligroso porque depende absolutamente de quién es el que está a la cabeza, ¿no? Pero ahora para seguir la Creo discusión... que la naturaleza humana es bien complicado creer que esa persona va a ser inmensa y especialmente buena y respetuosa y perfecta. Sí. Como que es bien complicado, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora para seguir la discusión vamos a sacar la siguiente pregunta, que esta vez Bárbara Galetti ha sido la elegida. Un toque lejos, Bárbara. Sí, no, te podrías haber parado. Vamos a ver. 2. La pregunta número 2. La pregunta número 2. La pregunta número 2 es la siguiente. ¿Es buena la democracia? ¿Es buena? ¿Es deseable la democracia? Esa es una valoración un poco
Sí. subjetiva. Es diferente Creo que- si es buena o si es deseable. Sí, Digo. sí, Bárbara, entra. Creo bueno, esta es una respuesta relativamente política, no quiero directamente responder la pregunta, pero más que si es buena o mala, creo que no hemos conseguido, probado, intentado y resultado un mejor sistema hasta ahora. Es lo que nos ha llevado en gran parte al progreso, a la mejora, a el orden en los países, en naciones, hasta lograr manejar países como del tamaño de Estados Unidos, que tiene casi todo Norteamérica, ¿no? Entonces, yo creo que no hemos encontrado un mejor sistema hasta el momento. Entonces, a menos que eso aparezca, para mí la democracia es buena. Sí, Siempre, ¿no? yo creo ahí que definitivamente es un sistema útil. La democracia es una herramienta, pero es difícil darle una valoración como a la democracia en sí misma. Porque incluso a través de procesos democráticos se llega muchísimas veces a autoritarismos o se puede llegar muchísimas veces a sistemas a gobiernos que son populistas. Aunque claro, uno podría decir, claro, esa es la ruptura del sistema democrático, pero finalmente la Llegaste democracia por sí sola, claro, la democracia por sí sola no va a evitar que pasen un montón de cosas, sino que tiene que ir acompañada de, por ejemplo, el Estado de Derecho, del respeto de las reglas para tú poder ejercer democráticamente o para tomar decisiones en una democracia no basta que la gente se levante y diga yo quiero que hagamos A o B. Y sino mientras que, tu pueblo esté mejor informado, mejor Claro. educado, todo, también esto se va a traducir a cuando voten y decidan algo, tener mejores claro, decisiones. entonces en mi opinión la democracia es buena en tanto sea utilizada de forma correcta, como bajo los sistemas que tienen que Claro. aplicarse. Es o que no. yo creo que a veces cuando hablamos de si la democracia es buena o no y tratamos de darle esa valoración, llegamos a creer que la democracia es como que una entidad en sí misma Claro. y nos olvidamos que no, que son las personas las que al final ejercen la democracia, eligen a un gobernante, eligen sus estructuras de poder y las instituciones que van a limitarlo. Entonces no es simplemente, vamos a ver si, digamos, conceptualmente podemos decir, tiene bastante sentido y parece bastante bueno repartir el poder para que no sea concentrado, pero al final vamos a poder valorarlo mejor de acuerdo a la población que está ejerciendo la democracia, ¿no? Y en ese sentido, como podemos ver distintas formas de, cada vez que se trata de establecer una constitución, por ejemplo, en Estados Unidos, la única constitución que han tenido es una constitución que surge de un debate bastante profundo de la naturaleza del ser humano. Claro. Si es una persona buena o si vamos a asumir que de cajón va a ser una persona no tan buena. Entonces, asumes Y que no esa es tan una buena. presunción que la gente Claro. no suele pensar tanto atrás de eso, pero esa es la raíz de, ok, si no son buenos o no son Limitemos inteligentes, el poder. yo voy a tener que decirles qué hacer. Y si sí son buenos, si sí pueden tomar sus propias decisiones, yo me voy a meter lo menos posible. No, y Que- puede ser al revés también. O sea, si la persona es buena, no va a querer aprovecharse del poder. Claro. Y si la persona tiene tendencia a querer concentrar poder, que es lo que asumen en la Constitución americana, lo que vas a hacer es limitar ese poder a través de instituciones que dejen bastante claro qué puedes hacer. Claro, Entonces, yo me eso estaba es- refiriendo a la bondad o maldad del ciudadano pueblo, claro. común. Sí. ¿no? Ahora, hay algo bastante complicado en un sistema democrático que es cómo determinamos qué es lo que el pueblo o cuál es la voluntad del pueblo. Y justamente por eso es que, como hablábamos antes, la democracia se ha desarrollado en diferentes etapas y la forma más pura de democracia es todos están reunidos en un lugar, levantan la mano y dicen yo quiero A o yo quiero B. Pero cuando estamos en sociedades gigantescas de 30 millones de personas, ni hablar de Estados Unidos que tiene una población Creciente. muchísimo más grande, ahí se vuelve mucho más difícil determinar qué es lo que quiere la gente. Y no es que la gente pueda levantar la mano simplemente y decir ya, yo quiero A, yo quiero B, para cada decisión del gobierno estadounidense, por ejemplo, o para cada decisión del gobierno peruano. Entonces, para eso tenemos diferentes sistemas, como por ejemplo la democracia representativa, ¿no? Que la democracia representativa funciona un poco diferente. Es la gente escoge a alguien que los represente para que esa persona sea la que toma las decisiones. No es la gente la que toma las decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante son los mecanismos cuando tienes una democracia representativa? Creo que Arquímedes tiene un dato ahí que soltar. Sí, para agregar a lo que venían diciendo, según el Índice de Libertad Humana, la democracia está relacionada con el mayor puntaje de libertad humana, esto es libertades personales y libertades económicas. Esto lo pueden encontrar en un informe en enterarse.com.
Ujú. Claro. Entonces, finalmente, si tienes un sistema democrático que sigue las reglas, vas a tener más libertad. ¿Y por qué es importante tener más libertad, Bárbara? O sea, creo que aquí todos estamos de acuerdo en que la libertad es una de las cosas más importantes que deberíamos defender, porque si no acabamos en esto que estábamos conversando, ¿no? En estas limitaciones que te pueden poner las leyes a tu actuar, asumiendo que el ciudadano no tiene ni la capacidad, ni la inteligencia, ni la esencia de querer lo mejor para su sociedad, como para no permitir que él tome las decisiones. Y al menos para mí, respetar eso y asumir que sí lo somos y darnos la libertad para poder desarrollarnos en el camino al que querramos ir en la vida, sin que el Estado se meta, es demasiado importante, y creo que está relacionado a desde mayor salud, ingresos, autopercepción de felicidad, a un Además es un montón de tema cosas, moral. ¿no? O sea, tú no tienes que tener la libertad de poder escoger, porque si no, no tienes un desarrollo moral. No puedes decir que está bien y que está mal si es que te dicen lo que tienes que escoger. Y no asumes responsabilidad de nada tampoco, Claro. porque tú no fuiste, ¿no? Claro, claro, literalmente eso tiene que ver con pedirle al Estado que se encargue de Ayuda con absolutamente todo. Claro, y la culpa es del Estado. Pero ahora tenemos que ir a un corte comercial y regresamos en breve para seguir con la discusión. Hola amigos, estamos de vuelta en la mesa de enterarse. Estamos hablando acerca de la democracia y qué implicancias tiene en nuestras vidas, en la realidad, cuál ha sido su desarrollo a través de la historia. Y ahora Archie nos tiene un dato, porque estábamos hablando de democracia y libertad. Y hay algo importante ahí, Archie. Cuéntanos. Complementando lo que decían Bárbara y Araceli sobre la democracia y el trabajo y la salud, un estudio en la revista médica The Lancet encontró que desde 1970 al 2015 los países democráticos eran mejores que los autocráticos a la hora de reducir la mortalidad. Y otro estudio publicado recientemente en el 2019, encabezado por Dayan Acemoglu, encontró que las transiciones democráticas impactaban positivamente en el crecimiento económico de los países. Bueno, entonces, calidad de vida está relacionado directamente con países más democráticos por lo general. Lo que tiene sentido, ¿no? Y con mayor PIB per cápita. Sí, tiene sentido que las instituciones funcionen mejor. Sí, pero es que calidad de vida, o sea, es importante siempre hablar del PBI per cápita, pero la calidad de vida va más allá de eso, ¿no? O sea, Claro. la El libertad de bienestar. poder escoger qué quieres hacer con tu vida y tener, digamos, ciertas cantidad de oportunidades, o de poder decidir por ti mismo, tiene un impacto directo en la calidad de vida, mucho más que el ingreso, creo Sí, yo. pero ojo que el PIB per cápita también, También es está directamente importante, está relacionado a la mejor libertad, calidad de claro. vida. Pero es que creo que cuando hablamos de calidad de vida, la gente tiende a hablar bastante de los ingresos. Sí, Y creo que tenemos que ir más allá, porque el impacto también de la libertad en todos estos otros indicadores Es que también todo es está brutal. mucho más conectado de lo que asumiríamos. O sea, no podemos separarlos así nomás. O sea, el bienestar del ingreso definitivamente está mucho más conectado de lo que El a un bienestar de las montón- personas. El Y el bienestar de ingreso. las personas y el ingreso. No el bienestar per del cápita. ingreso. claro, no el bienestar del Claro, Bárbara ingreso. cuida como que sus soles ahí, como que todo bien. O sea, eso fue lo que quise decir. Están definitivamente relacionados, porque suponte ahora en la época de pandemia y del coronavirus, que los estados tienen que decidir entre dejar a las personas salir y ser libres y destruir la economía a completamente el otro lado, nos olvidamos que la salud y el bienestar están relacionados a no destruir esa economía también. Sí. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Sí, bueno, ahora para seguir con la discusión vamos con nuestra última pregunta, Bárbara. A De ver. nuevo lo puedes sacar tú. Ahora sí. Vamos a ver qué número nos sale. 4. La sillita. La pregunta 4 es la siguiente. ¿Es el Perú una democracia plena? Ya, Araceli. Tenemos en el Perú una democracia plena. No, Complicado. tratemos de entrar sin nombres propios ni nada, pero... Yo jamás entro con nombres propios. realmente. Yo creo que, digamos, objetivamente y más coyunturalmente, es difícil hablar del Perú como una democracia plena, ¿no? Porque creo que independientemente de la crisis que hemos vivido en los últimos años, el Perú es un país que pasa de crisis política en crisis política. Digamos, cuando hablamos de repente bastante de las instituciones y de cómo hay que limitar el poder, hay que recordar que estas instituciones no llevan tanto tiempo, y esta idea de limitar el poder del Estado en el Perú al menos tampoco es que
que haya sido como que una línea transversal a todos los gobiernos. Es más, se Entonces, habla recién de claro. como 20 años o 30 años ya. 30 años ya. 30 años. Casi 30 años Claro. quizás de democracia. Y récord. Y- Y ese es nuestro récord. E igual con todas sus cosas, porque creo que sí hay una confusión entre, de nuevo, la voz de la gente que puede protestar legítimamente y lo que es una democracia de verdad. De nuevo, los sistemas para tomar las decisiones y para poder medir la voluntad del pueblo son elecciones legítimas y bien hechas donde se hace un conteo de las cosas. Pero si las decisiones se empiezan a tomar con base a protestas, por ejemplo, podemos hablar de una democracia en sentido pleno o quizás estamos hablando de algo diferente. Yo creo que el tema de las protestas lo hemos conversado varias veces y definitivamente no es el mecanismo democrático para tomar una decisión. Nunca lo ha sido en una democracia plena, que es lo que estamos evaluando en el Perú en este momento. Y creo que no deberíamos de confundirnos que el que grita más fuerte equivale a lo que la mayoría cree, Sí, ¿no? yo Y no quiero solo ahí es cuestión entrar un de esta Claro, parte sé del por dónde vas a pueblo, no es solo cuestión de en el ámbito del pueblo el respeto a la democracia, sino también cuando hay una ley con ciertos procesos que te dice cómo hacer un cambio, cómo hacer las cosas y no la respetamos, que también ha pasado casi al mismo tiempo que las protestas y un poquito antes también. Entonces, no sé si diría que quiero en el Perú se Bárbara termine. respeta realmente la democracia, ¿no? Es que yo creo que claramente en el Perú hay democracia, ¿no? Pero cuando hablamos de la plenitud de esa democracia, yo creo que hay un serio problema con que escojamos cada 5 años. Por ejemplo, ya usar el ejemplo de Estados Unidos, pero podemos usar otros países, hay elecciones más constantes y además hay distintos tipos de elecciones que mezclan un poco esta idea de la democracia directa con la democracia representativa y te permiten como sentir al menos al ciudadano que tiene un poco más de poder sobre las autoridades, ¿no? Eso. Por Y ejemplo, participación. en Estados Unidos a mí me encantaría hacer el caucus, esa elección en la que tú vas y tratas de convencer a toda la gente que ha ido también a votar de que vote por tu candidato porque tienes que llegar a un mínimo para que el candidato pase y los que no pasan tienen que buscar a otros candidatos con los que están de acuerdo. ahí es importante entender que tenemos un sistema electoral bien particular Sí. que tiene como resultado que normalmente los ciudadanos peruanos no se sienten representados por ni los presidentes ni el Congreso. Es más, ni los mucho alcaldes, menos fácil. el Congreso, ni siquiera los alcaldes, pero ahí digamos que cambia un poco el tema. Claro, Pero no nos sentimos representados y creo que no hay nadie que haya votado en las últimas décadas que haya llegado a la segunda vuelta y haya dicho, ok, votaré por el mal menor. O sea, son muy pocos los que llegan con ganas de Con votar. convicción. No, pero es que yo creo que la plenitud de la democracia tiene que ver con un ejercicio constante. Claro. Y yo siento que en el Perú ese ejercicio democrático no es tan constante como podría ser y por eso nos desilusionamos tanto de la política, de las instituciones en particular y porque no sentimos que está en nuestras manos hacer algo, cuando en teoría el propósito de la democracia es que el poder esté en manos de los ciudadanos, que digamos se lo encargan a un grupo de personas que diluyen ese poder para, digamos, que se use mejor. Entonces creo que ahí en ese sentido como que claramente tenemos todas las instituciones democráticas, pero nos falta dar un paso para poder hablar más de plenitud democrática. Sí. Tenemos problemas en el sistema, definitivamente. Tenemos un sistema que no es tan eficiente. Creo que ahí hay varias reformas que hacer. Que quizás podemos hablar un poco de qué reformas se necesitan en el sistema electoral y más Que del no sistema electoral. necesariamente es un quema Sí. y vuelve a escribir de la Podemos Constitución, hablar como muchos creerían. más de eso en otro episodio, quizás, porque creo que hay harto para entrar ahí. Por ahora se nos ha acabado el tiempo. Eso ha sido todo en este episodio, amigos. Gracias, Bárbara. Gracias, Renan. Gracias, Araceli. Gracias, Archie. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en YouTube, nos pueden seguir en Spotify, en Instagram, Instagram, Twitter. Enterarse.com. enterarse.com. Sí. El canal J. Y en nuestras redes sociales nos pueden dejar preguntas sobre los temas de los que vamos a hablar si es que quieren, para nosotros leerlas aquí y decir sus nombres también si es que quieren. Eso ha sido todo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.